Ok. Listos. Vamos a comenzar la clase en unos segunditos. Y damos gracias al Eterno por la presencia de cada uno de ustedes. Que Hashem, que es bueno, los bendiga a todos y los guarde a todos. Amén. Hoy es Rosh Chodesh del cuarto mes del año 5774, que se corresponde, si me lo puedes cambiar, sí, que se corresponde con el 28 de junio del año 2014 del anuario secular. Justo cuando estamos entrando en el cuarto mes de nuestro anuario, vamos a continuar tratando el tema que iniciamos previamente sobre el asunto de eligiendo tu judaísmo. Es muy importante la conferencia de hoy. ¿Okay? Es la sexta conferencia que estoy dando sobre este tema. Creo que todavía me van a quedar como dos más, por la cantidad de personas que están pidiendo más información específica sobre algunas cosas, y entonces vamos con la ayuda del Eterno a proveerla. Pero tienes que tener presente algo, y es que lo que voy a compartirte hoy aquí está fundamentado en lo que ya hemos estado compartiendo desde antes, hace 6 semanas atrás, continuas. ¿Okay? Entonces es muy importante que si por alguna razón tú no has tenido acceso a la información contenida en las 5 conferencias previas, las pidas, las adquieras. La mayoría de las conferencias todavía están por un tiempo más en live stream. O sea, la puedes ver en tu casa, ¿okay? Ponerte al día. Estás hablando de aproximadamente unas 10 horas de información que tenemos ahí. Y esto es importante para que tú puedas tener todo el entorno de los informes que tengo para ti en la clase de hoy. Y hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de la realidad de una nueva generación de comunidades emergentes formadas por aquellos que, usando un lenguaje que aparece en las Escrituras, se identifican como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hemos hablado de la realidad del judaísmo bíblico como la única religión del mundo que puede demostrar científica, históricamente, su origen divino. Hemos hablado de que, aunque el judaísmo dado por Dios a través de Moshe es uno solo, al paso del tiempo y debido a factores sociales, políticos y sobre todo a las condiciones de exilio que ha experimentado nuestro pueblo hasta recientemente, y fundamentados en el hecho también de que cada judío es diferente a los demás, se han creado diferentes interpretaciones de ese judaísmo único. Y consecuentemente es crítico que tengas en cuenta que cada generación de judíos tiene rasgos únicos. Y consecuentemente el judaísmo no existe hoy día como algo monolítico, como ese judaísmo único que recibimos de Moshe, sino que existe en diferentes formas.
ritos, tradiciones, expresiones que demuestran la pluralidad de expresiones de aquel único judaísmo. Somos un solo pueblo, con una sola Torá, con una sola revelación original. Sin embargo, tenemos historias distintas, tenemos desafíos diferentes, tenemos realidades únicas, dependiendo del lugar, del tiempo, dependiendo de las circunstancias dadas en la geografía de nuestra vivencia judía. Y esa sola y única Torá y ese solo y único judaísmo original con sus tradiciones es lo que nos une a todos los judíos del mundo, dispersos por toda la faz de la tierra. Y al mismo tiempo, debido a las diferencias de circunstancias, también tenemos diferencias con el resto. Y eso es lo que explica por qué hoy, del único judaísmo que recibimos de Moisés, subsistimos con muchas expresiones, con muchos ritos y con muchas tradiciones. No pienses, por tanto, que esta o aquella expresión del judaísmo es la única válida. O no se te ocurra la idea de pensar que tu judaísmo es exactamente igual al que Moshe nos entregó hace 4.500 años. No existe hoy día un judaísmo exactamente igual al que recibió de Moshe. Es más, si Moshe se apareciera hoy aquí y empezara a hablarnos, la mayoría de nosotros no lo entenderíamos, porque el hebreo que se hablaba en aquella época no es el hebreo moderno que se habla hoy día. Esto puede ser comparado a leerte a Don Quijote en la lengua cuando fue escrito por Cervantes la primera vez. Posiblemente muchos de nosotros no entenderíamos. Nos costaría mucho trabajo entender el español del siglo XVI, del siglo XVII. Entonces, no caigas en el error de pensar que, bueno, ok, ¿sabes qué? Mi judaísmo es exactamente igual al que nos dio Moisés y todos los demás están equivocados. No caigas en ese error. No existe hoy día un judaísmo exactamente igual al que recibimos de Moisés, por la simple razón de que nuestras condiciones han cambiado. Y por lo tanto hemos tenido que hacer innovaciones, hemos tenido que hacer adaptaciones, hemos tenido que hacer contextualizaciones para hacer relevante los principios fundacionales de aquella única fe en las nuevas condiciones que hemos enfrentado, buscando siempre no alterar esa esencia del judaísmo único revelado desde Sinaí. Y esos cambios implican las diferencias que vemos en costumbres, en prácticas, en ritos, que marcan, entre otras cosas, la belleza del judaísmo que hemos recibido. Entonces, cuando venga alguien a decirte, yo represento el único judaísmo auténtico que existe, y los demás están equivocados, no le creas. Nadie puede decir, nuestro judaísmo es el único, todos los demás no cuentan, son ilegales, están descalificados, no sirven. Nadie puede decir, nuestro judaísmo es la genuina expresión del judaísmo sinaítico. Nadie puede decir, nuestro judaísmo es el único que está autorizado y los demás están equivocados. Hay una realidad histórica innegable. No podemos tapar el sol con un dedo. Eso está ahí.
cualquiera persona inteligente en el mundo simplemente se dedica a investigarlo y va a llegar a esa conclusión. Tenemos que aceptar esta realidad. ¿Cuál es la realidad? La unidad en la diversidad. Esa es la realidad. En otras palabras, el judaísmo es uno. Como Dios es uno, como la Torah es uno, como Israel es uno, como Mashiach es uno, pero al mismo tiempo, cada judío, dadas las circunstancias particulares en las cuales ha tenido que vivir, lo ha interpretado de una forma única. Y la suma de esas interpretaciones nos da la diversidad que es la realidad nuestra en el mundo actual. Le voy a contar un chiste que yo no sé si eso pasó de verdad. A mí me da la impresión de que eso no pasó, que es un chiste, ¿ok? Pero es posible que haya pasado. Right. El caso es de un yehudí que está haciendo un viaje por mar y el barco naufraga y cada cual se salva como pueda. Y este yehudí, este pobre judío, hermano nuestro, llegó con una tablita que logró conseguir del barco, llegó a una isla solitario. No había nadie en la isla, era un Robinson Crusoe moderno. Y ahí estaba, en esa isla, el pobre judío solito. Sobrevivió 2 años ahí, en esas condiciones inhóspitas, sobrevivió 2 años, hasta que por fin dieron con él y fueron a rescatarlo, la prensa, todo. Cuando llegaron, el hombre tenía un kibutz, tenía una granja, tenía gallinas, tenía chivos, tenía hortalizas, tenía todo. La prensa no lo podía creer, qué bien organizado, él solo, él es el rey en aquella isla. Pero al periodista le llamó la atención que el hombre había hecho 2 sinagogas en la isla. Se fue, 2 sinagogas, si tú eres el único aquí, ¿por qué 2 sinagogas? Entonces lo llama en la entrevista, dice, mira, te felicito, todo lo entiendo, las gallinas, los chivos, las hortalizas, todo lo entiendo, pero lo que no entiendo es cómo, si tú eres el único judío en esta isla, hiciste 2 sinagogas. Y dice, muy fácil, para poder decir, esta es mi sinagoga y en aquella no entro nunca. Esta es la mía, allá no entro nunca. Esa es la realidad de nuestro pueblo, ¿ok? Entonces, debido a esto, Rabotai, debido a esto, se demanda de ti que has abrazado las raíces hebreas de tu fe con todos los descubrimientos teológicos, con todos los descubrimientos culturales, sociales, etcétera, que el cielo te ha enviado, que tú tengas la mejor información posible para que puedas hacer la mejor decisión posible, a fin de que elijas el tipo de judaísmo que mejor expresa tu nueva identidad, ya sea como un judío que retorna, ya sea como un judío que se reencuentra con sus raíces judías, ya sea como un judío que decide ser judío por elección. Y si luego de estudiar todo esto te das cuenta que el judaísmo no es exactamente para ti y que tú encajas mejor siendo un justo de las naciones, viviendo con los valores y los principios de la fe judía, sin las exigencias y sin la disciplina del judaísmo, entonces vive tu judaísmo como un justo de las naciones. No tiene nada de malo eso. Vive tu judaísmo como un justo de las naciones, como un buen Benei Noach, guardando los 7 mandamientos universales con todas sus derivaciones y participando de tu nueva relación con Dios, con el pueblo de Israel y sobre todo con la rica savia del olivo natural al cual tú has sido injertado por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach.
En otras palabras, y esto es muy importante, en otras palabras, el judaísmo uno y único recibido de Moshe tiene también una ventana para el mundo. Tiene una plataforma hebrea para los no hebreos. Tiene una rama judía para los no judíos, donde tú puedes descubrir tu porción de la herencia de tu nueva fe dentro de la riqueza que el judaísmo ofrece para los que no son biológicamente judíos o que no desean todavía hacerse judíos por elección, sino que prefieren ser y vivir como justos de las naciones con todos los deberes, responsabilidades y privilegios que esto conlleva. La gente me pregunta, en todas partes que voy, viajo 50,000 millas, 60,000 millas todos los años, por todo el mundo, enseñando estas cosas. Y una de las preguntas que más la gente me hace es, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo para los judíos y el judaísmo para los justos de la nación? ¿Cuál es la diferencia? Y voy a procurar responder esta pregunta como un paréntesis necesario dentro del tema general de eligiendo tu judaísmo, porque es posible sea vivir como un justo de las naciones y no como judío. Si es que no tienes un trasfondo biológico judío y el judaísmo para el judío es algo que aún no te hace clic en tu neshama, aún no te hace clic en tu alma. Básicamente, para responder a esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo para los judíos y el judaísmo para los justos de la nación? Básicamente, hay 5 señales del pacto. Escúchelo bien, Hay 5 señales del pacto que marcan esa diferencia. 5 señales de pacto que son especialmente diseñadas para el judío y que una persona que no es judía no tiene por qué responsabilizarse con ellas. Y las voy a tratar de explicar e ilustrar, no solo explicar, ilustrar en la conferencia de hoy. La primera cosa es lo que está representado en esta tijera que tengo aquí. Brit Milá. ¿Ok? Brit Milá. El Brit Milá, o el pacto de la circuncisión, no se exige para los no judíos. ¿Ok? Es una señal de pacto para los judíos, pero no se exige para los no judíos. Esa es la primera diferencia. ¿Ok? En otras palabras, si tú eres un justo de las naciones, no tenemos que circuncidarte en la carne. Si quieres circuncidarte por razones médicas, lo puedes hacer, pero por razones médicas. Eso es milá. Una cosa es milá, otra cosa es brit milá. Una cosa es circuncisión y otra cosa es circuncisión. El brit milá es una cosa totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, el brit milá es una señal de pacto para el pueblo judío y no se exige para el no judío. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es tefilín. Lo tengo aquí para que lo veáis. Tefilín consiste de 2 cajas unidas con correas de cuero y cada una contiene 4 secciones de escritura sagrada. ¿Ok? Esta cajita que se coloca en la cabeza es una señal que se coloca en la cabeza, aquí adentro. ¿Ok? Y esta otra está aquí, que se coloca en el brazo. ¿Ok? Aquí, este es el brazo. Este se coloca aquí, se enrolla en el brazo.
Y esta se coloca en la cabeza. Se zafa todo, ¿no? Se coloca en la cabeza. Ahí hay 4. Aquí adentro de esto, de estas cajas, aquí adentro hay 4 textos de la Torah. Está el Shema, ¿ok? Shema Israel. Está también las recompensas por la obediencia a los mandamientos. Está también el deber del pueblo judío de recordar siempre la servidumbre de Egipto. Y está también la obligación de todo judío de informar esto a sus hijos. Eso es lo que está aquí adentro. 4 secciones de la Torah. ¿Ok? Esto es una señal de pacto. Un no judío no requiere esto. No se le requiere. Y esta es la segunda diferencia entre la conversión como Bnei Judá y la conversión como Bnei Noach. ¿Ok? La otra diferencia es la tercera señal de pacto, que es la mezuzá. Es esto que tengo aquí. ¿Ok? Lo pueden ver ahí en sus pantallas también. Esta es la mezuzá. ¿Ok? Lo pueden ver ahí. ¿Vale? La mezuzá proviene de la orden que Hashem dio en Devarim por medio de Moshe. La escribirás. Sí, estas palabras las escribirás. ¿Qué cosa? El Shema. El Shema. Escribirás el Shema en los marcos de tu casa, en los portones. Lo pondré como una señal. ¿Ok? Por eso es que es una señal. Voy a aclarar algo muy importante. La mezuzá no es esta caja de madera que ustedes ven aquí afuera. Esto no es la mezuzá. A veces son de metal, a veces son de piedra, a veces son de plástico. Ustedes la ven en las oficinas, en las casas. Ustedes van a la clínica, a la clínica nuestra aquí en New York, y la verán en las puertas. Todas las puertas hay una. ¿Okay? Aquí en mi oficina, a ver, en donde quiera que haya una sinagoga, una casa judía, en todas las puertas está esto. ¿Okay? Pero esta es la cajita que guarda la mezuzá. La mezuzá es lo que está adentro. ¿Ok? Es el rollo de pergamino que está aquí adentro. Se lo voy a enseñar. Usted lo saca, aquí está. ¿Ve? Este rollo de pergamino, que lo colocamos en este envoltorio, y entonces lo depositamos en este contenedor para protegerlo. Pero esta es la mezuzá, no esto. ¿Ok? Es igual que el kiddush. Hacemos kiddush con vino, pero la copa es el contenedor. El vino es el que hace el kiddush, no la copa. La copa es solo el contenedor. ¿Ok? La mezuzá es esto. Esta es la mezuzá. Este es el contenedor de la mezuzá. Y se lo colocamos aquí adentro. ¿Ok? Aquí está la marca que dice Shaddai, que se corresponde con esta Shin que está aquí afuera. Shin de Shaddai, de Shalom, etc. ¿Okay? Y entonces lo pegamos en las puertas, en el lado derecho. Cuando tú vas a salir, cuando tú entras a tu casa, siempre se coloca al lado derecho. No al lado izquierdo, cuando vas a entrar a tu casa. Cuando vas a entrar a tu casa, debe estar al lado derecho. Se divide normalmente el marco de la puerta en 3 secciones, y en la tercera sección, en cualquiera de esos lugares de la tercera sección que se coloca. Los askenazis lo colocan inclinaditos, nosotros los sefaríes los colocamos recto. Eso es una diferencia entre askenazí y sefarí, pero bueno, ese no es el punto acá. El día que se marca la casa judía como un lugar donde vive o trabaja un yehudí, entonces se hace todo un protocolo, que hay que hacer algunas bendiciones, se hace un brindis para marcar la casa. Es decir, cada comunidad tiene costumbres diferentes, pero más o menos hay un protocolo. La idea es que ahí se está haciendo como una extensión del templo de Jerusalén, como una extensión del territorio de Dios aquí en la tierra. Donde quiera que haya una mezuzá, el mensaje que se envía es: aquí se vive y se enseña la unidad de Dios, la unicidad de Dios,
Y aquí se está sujeto a los 613 mandamientos de la Torah. Como un justo de las naciones no está sujeto a los 613 mandamientos de la Torah, no se le requiere. Porque esto es una señal de pacto para el Yehudi. ¿Okay? ¿Lo ve? Entonces, ¿cuántas señales de pacto ya hemos visto? 3. ¿Cuáles son? ¿Okay? ¿Cuál es este? Brit Milá. ¿Y este? Tefilín. ¿Y este? ¿Ok? La Mezuzá. Ahora tenemos otro más que se los traigo aquí para que lo veáis. Es el tzitzit. ¿Ok? Es el tzitzit. Es una señal de pacto. ¿Ok? Tzitzit es también una señal de pacto. ¿Ok? Es una señal de pacto. Lo hay de dos formas. Lo hay el pequeño, que uno, si yo le muestro debajo de mi ropa, de mi camisa, yo llevo uno. ¿Ok? Donde están los tzitzit colgando. ¿Lo ven? Están los tzitzit colgando. ¿Vale? 4 flecos colgando de las franjas de nuestra ropa, que sirve para recordarnos los 613 mandamientos de la Torah a la cual yo estoy sujeto. Entonces, se usa de esas dos maneras. El pequeño, que lo llevamos por dentro todo el tiempo, se llama el tzadit katán o pequeño, y este gadol, que se usa para las oraciones. ¿Ok? Las oraciones de la mañana, las oraciones de la tarde, en el caso de los sefaríes. ¿Ok? Los sefarditas, cuando hacemos shaharit en la mañana lo usamos, y cuando hacemos minjá también lo usamos. Es una costumbre sefarí. Los ashkenazis tienen una costumbre diferente. ¿Ok? Pero es más o menos lo que les estoy mostrando acá. ¿Qué pasa? Como el Yehudí no tiene responsabilidad con los 613 mandamientos, y esto está haciendo una alusión a los 613 mandamientos, no se le requiere un veneno. Los varones que hacen su conversión como Bnei Noach, no se les requiere usar esta cuarta señal de pacto, que es el tzitzit. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ahora, hay una quinta señal de pacto. ¿Ok? Hay una quinta señal de pacto. ¿Cuál es esa quinta señal de pacto? El Shabbat. ¿Ok? El Shabbat. El Shabbat es una quinta señal de pacto. El Shabbat como memorial de la salida de la esclavitud de Egipto. No solamente como un memorial de la creación. El Shabbat adquiere un nivel de compromiso y de obligación para el judío. Obligación para el judío. No es opcional. ¿Ok? El Shabbat es mandatorio para el judío. Pero no se le exige de esa manera al no judío. ¿Ok? Entonces, el justo de las naciones respeta el Shabbat como una responsabilidad para mantener en alto el memorial de la creación. Es decir, la unidad y la unicidad de Dios. Cada vez que tú santificas Shabbat, estás recordando que hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Hay un solo Dios. ¿Por qué razón, entre otras, apareció la idolatría en el mundo? Porque los hombres olvidaron el Shabbat. Y al olvidar el Shabbat, quitaron el cerco de protección que les hacía recordar todas las semanas que detrás de la creación hay un creador. Y por olvidarlo, entonces confundieron al creador con la creación y le rindieron culto a la criatura como si fuera el creador. Y de ahí vino la idolatría. Ahora, al Yehudí, Hashem le dio el Shabbat como una señal de pacto, debido a la esclavitud de Egipto. En otras palabras, el judío, además de santificar Shabbat en memoria de la creación,
está obligado a santificar Shabbat en memoria de la redención de Egipto. ¿Por qué? Porque en la tierra de Mizraim, en la tierra de Egipto, éramos esclavos y no teníamos descanso. No se podía guardar Shabbat en Egipto. Todos los días había que trabajar, los 7 días a la semana. Dios nos sacó de allí y entonces nos entregó el Shabbat como una señal de pacto, que fuimos redimidos y hechos hombres libres. Consecuentemente, el Yehudí está obligado a guardar el Shabbat. No solamente tiene la responsabilidad de guardarlo, el cual comparte con el Bnei Noach, sino que además tiene la obligatoriedad de guardarlo por la ley. Si una cosa es responsabilidad y otra cosa es obligatoriedad, son dos cosas diferentes. Voy a explicar esto de esta manera, y es muy importante entender este concepto, muy importante entender este concepto. El judío tiene una relación legal, una relación de pacto legal con Dios basada en la Torá con sus 613 mandamientos. No question about it. Recuerda eso siempre. El Yehudí tiene una relación de pacto legal con Hashem, que está fundamentado en la Torá con sus 613 mandamientos. El justo de las naciones tiene una relación de pacto basada en su fe. Basada en su fe. Por eso que dice Rav Shaul, tú, hablando del gentil que ha hecho su conversión al Dios de Israel, tú por la fe estás en pie. Lo que te conecta a ti con el pueblo de Israel es tu fe. Lo que conecta a un Yehudí con el pueblo de Israel es el pacto legal establecido en Sinaí con el pueblo judío. Y es por eso que el Shabbat es una señal de pacto. Y es lo que explica por qué en el ritual Yehudí del Shabbat decimos: guardarán los hijos de Israel el Shabbat como una señal de pacto entre yo y los hijos de Israel. Como una señal de pacto. Porque nos sacó de la esclavitud egipcia, donde no podíamos santificar Shabbat, y nos devolvió la libertad para que pudiéramos santificar Shabbat. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Se mira las 5 señales, ¿verdad? Shabbat, Tefilín, Mezuzá, Tzitzit y Brit Milá. Si un justo, escuche bien, si un justo de las naciones, en un momento determinado de su vida, quiere guardar estas 5 señales del pacto, y vemos que su motivación es pura, y que guarda bien los 7 mandamientos universales con sus derivaciones, probado que entiende los requisitos que implica el ser judío, el vivir como judío en un medio hostil, en un medio de antisemitismo, que es lo que impera en el mundo, y aún así está dispuesto a unirse en las buenas y en las malas con nuestro pueblo. Entonces se le puede recibir en las clases para hacer de su proceso de conversión al judaísmo como judío por causa de los mandamientos de su conciencia. Y en este caso se vuelve judío por elección, a diferencia del judío por retorno, o al judío por despeje de duda, o al Baal Teshuvah, o al judío porque su madre es judía, judío biológico. Como ves, entonces, se demanda de ti que has abrazado las raíces hebreas con toda la información, con todos los descubrimientos
históricos, culturales, sociales, teológicos que el cielo te ha dado, que tú tengas la mejor información disponible. ¿Para qué? Para que puedas estar en condiciones de hacer la mejor decisión posible con respecto a qué escuela de pensamiento o qué tipo de judaísmo elegir para expresar de forma apropiada tu nueva identidad. Ya sea por uno que retorna, o ya sea por uno que decide ser judío por elección, o ya sea que decides ser un justo de las naciones. O sea, la información es clave para que podamos hacer buenas elecciones. Y para elegir bien, tenemos que tener el mejor conocimiento posible acerca de las diferentes opciones que nosotros tenemos delante. Consecuentemente, esto es lo que explica por qué me he esforzado y me esforzaré aún más para colocar delante de ti la información básica necesaria para que tú hagas decisiones inteligentes y para que tú hagas decisiones responsables y apropiadas. Y aprovecho para decirte y repetirlo de nuevo, y lo voy a repetir constantemente y lo volveré a enfatizar: el peligro de ser elitista, el peligro de ser exclusivista y pensar que nosotros somos los únicos que existimos en el mundo y que si los demás no creen como yo no sirven, o que si los demás no practican como yo no son judíos. Esto es muy importante. O sea, ¿qué tenemos entonces? Basado en lo que hemos estudiado hasta aquí, tenemos un judaísmo único, venido de Moshe y de los profetas, pero con diferentes interpretaciones. O sea, muchas escuelas de pensamiento, muchas tradiciones. Hemos hablado del judaísmo innovador que surge después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Hemos hablado del judaísmo ortodoxo, hemos hablado del judaísmo ultraortodoxo, hemos hablado del judaísmo hasídico, hemos hablado del judaísmo reformista, hemos hablado del judaísmo conservador o masorti, hemos hablado del judaísmo reconstruccionista, hemos hablado del judaísmo secular, hemos hablado del judaísmo caraíta, hemos hablado del judaísmo samaritano. ¿A qué podemos comparar esto? ¿Cómo vamos a llamar a esto? Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Entonces, es importante que tú sepas y entiendas que hoy día el judaísmo único que recibimos de Moisés existe en varias corrientes, en varias sectas, en varias tendencias. Y ninguna de esas tendencias puede reclamar hegemonía sobre las demás. Ninguna puede decir, este es el auténtico y todos los demás están equivocados. No es así. Cuando venga Mashiach, que sea pronto en nuestros días, entonces Él va a poner en orden a todo el mundo. Y va a restaurar el verdadero judaísmo que recibió de Moshe. Y me imagino que incluso lo va a tener que adaptar también para hacerlo accesible a personas que ya no vamos a tener el Yesed Hará. Entonces, si ya no vamos a tener Yesed Hará, ¿para qué queremos un mandamiento que diga no codiciarás? Si ya no vamos a codiciar nunca más. ¿Para qué queremos un mandamiento que diga no matarás si ya no vamos a matar nunca más? O sea, el propio Mashiach va a tener que hacer adaptaciones y arreglos. ¿Cuánto entiendo lo que está hablando? Ahora, la pregunta que yo dejé en la mesa en mi última conferencia fue ¿por qué yo elegí el judaísmo que elegí? ¿Por qué no elegí el judaísmo ortodoxo?
para mí? ¿Por qué no elegí el judaísmo ultraortodoxo? ¿O por qué no elegí el judaísmo hasídico? ¿Por qué no me hice Breslo? Y me dejo los peyot hasta acá abajo. ¿Verdad? Y me pongo un sombrero grande, redondo, en vez de la kipa que tengo, lo grande. ¿Por qué no elegí el judaísmo reformista? ¿Por qué no elegí el judaísmo masortí? O el reconstruccionista, o el caraíta, para andar saltando de Shabbat en Shabbat todas las semanas? ¿Por qué no elegí el judaísmo secular, o el judaísmo humanista, o el judaísmo samaritano? ¿Por qué elegí el judaísmo que vivo, el judaísmo que yo elegí? Para ser transparente contigo, te mostraré por qué elegí el judaísmo que vivo y que me esfuerzo en practicar, y no las otras propuestas o tradiciones específicas que hemos estudiado. Te voy a explicar con toda honestidad. Pero para explicarte por qué elegí el judaísmo que elegí, quiero mostrarte cómo se llama ese judaísmo. ¿Cuál es el judaísmo que yo elegí para mí, para mi familia, para mi casa? Elegí para mí lo que conocemos como judaísmo netzarita. Ese es el judaísmo que yo elegí para mí y para mi casa. Ese es el judaísmo que fue uniendo a otros líderes en otros lugares de América Latina en los últimos 25 años, y que por razones de la necesidad nos vimos en la casi obligatoriedad de establecer una alianza que de hecho existe, una alianza internacional que reúne en su seno todos los que, como yo, hemos elegido este judaísmo para nosotros. Y por eso nos llamamos la Alianza Netzarita Ami, que quiere decir pueblo mío. Ese es el nombre que tiene. La pregunta es esta. Ok, si se cansan me avisan para entonces parar, hacer un receso y seguir, porque estoy tan entusiasmado con esto que si no me paráis voy a estar aquí hasta las 2 de la mañana. Y yo no creo que tenga el don de hacer milagros de de resucitar a euticos modernos. Ok, quiero asegurarme que todo el mundo esté sentado, que no haya nadie en una ventana alta allá arriba. Ok. ¿De dónde viene este nombre? Judaísmo Netzarita, Netzarim. ¿De dónde viene? La respuesta es esta. Viene del Tanaj, es decir, de la Santa Escritura, Torah, Nevi'im, Ketuvim, viene del Tanaj. Y viene del testimonio que tenemos en esos escritos que amamos muchísimo y que los consideramos sagrados, como es el Código Real, popular e incorrectamente conocido como Nuevo Testamento. Y para no dejar lagunas aquí, voy a decir algo. Por amor a cada uno de ustedes, la nueva generación de creyentes que está surgiendo en el mundo. Para no dejar lagunas aquí, digo, la frase Antiguo Testamento, la famosa frase Antiguo Testamento, fue usada por primera vez, hasta donde mi investigación histórica ha llegado, fue usada por primera vez por el obispo
Melito de Sardis, en el año 170 de nuestra era. Es decir, 170 de nuestra era, estamos hablando de 2 generaciones después de Yeshua. Cuidado si no más, si es que en aquella época la generación era un poco más larga. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que tú entiendas que la frase Antiguo Testamento es una nomenclatura cristiana, no judía. Los judíos, en sentido general, que nadie puede hablar por todos los judíos del mundo, porque uno se lleva sorpresas siempre. Pero en sentido general, los judíos no llamamos a esa colección de libros que Melito y luego otros padres del cristianismo, siguiendo su costumbre, acuñaron como Antiguo Testamento. Fue el resultado de una incorrecta interpretación de una profecía de Jeremías, específicamente de Jeremías capítulo 31, donde el profeta dice: vienen días, dice el Eterno, en que yo voy a hacer un nuevo pacto. Y por supuesto, si es un nuevo pacto, entonces se deduce antiguo pacto. ¿Ok? Nuevo pacto, antiguo pacto. Es igual que la discusión filosófica de si es lo mismo decir un carro nuevo que un nuevo carro. Think about it. Parece igual, pero no es igual. No es lo mismo decir me compré un carro nuevo que decir me compré un nuevo carro. Te puedo haber comprado un nuevo carro, pero es del año 80. Pero si tú dices un carro nuevo, es de este año. Ok, so hay que tener cuidado con la semántica, de cómo hablamos. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Dice el profeta Jeremías, viene, capítulo 31 de Jeremías, después ustedes lo pueden estudiar a fondo en sus casas. Vienen días, dice Hashem, en que haré un nuevo pacto, ok, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos. Sino que este es el nuevo pacto que yo voy a hacer, declara el Señor, con la casa de Israel, después de aquellos días. Claro, el profeta Jeremías no dice cuáles son después de aquellos días, lo deja ahí. Pero dice, después de aquellos días, ¿qué días? Eso es tema para otra conferencia. ¿Qué días? Eso es lo que dice. Después de aquellos días, yo voy a hacer un pacto con la casa de Israel. ¿Cuál es el pacto? Dice, pondré mi Torah en sus mentes y en sus corazones. Las voy a escribir. Yo seré para ellos su Dios. Ellos serán para mí mi pueblo. Y no tendrán que enseñar ninguno más a su compañero diciendo conoce a Hashem, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque en ese día que yo haga ese pacto, yo voy a perdonar su maldad y ya no me voy a acordar más de sus transgresiones. Y tanto Melito de Sardis como el resto de los padres del cristianismo que vinieron después, interpretaron esta profecía como una referencia al nuevo pacto que anula y reemplaza supuestamente al viejo. Y que una vez llegado Jesús, como ellos llamaron también equivocadamente a Yeshua, una vez llegado Jesús, decían, se abolió el antiguo pacto y se estableció el nuevo pacto con un nuevo pueblo. ¿Cuál es el nuevo pueblo? La iglesia, que ahora reemplaza al viejo pueblo elegido. Entonces, la teología cristiana se da este fenómeno de lo que se conoce técnicamente como teología del reemplazo y teología de la transferencia.
Teología del reemplazo, porque reemplaza un pacto con otro. Y teología de la transferencia, porque transfiere los beneficios de un pueblo a otro pueblo. Y todo eso es falso, absolutamente falso. En primer lugar, Dios nunca cambió su Torah. Cambió el lugar donde le iba a poner. De afuera del corazón, adentro del corazón. De un lugar lejano a un lugar más cercano aún. De un lugar separado de ti a un lugar pegado a ti, dentro de ti, que se vuelve parte tuya. Dice el profeta Jeremías: pondré mi Torah dentro de ellos, en sus corazones las voy a escribir. En segundo lugar, Dios nunca cambió los destinatarios del pacto. Es decir, Dios nunca reemplazó al viejo pueblo por algún nuevo pueblo. Porque si tú miras bien, la profecía de Jeremías dice: este es el pacto nuevo que yo voy a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel. No dice con Colombia. Yo sé que va a ganar y todo. Baruch Hashem. Mira eso, ¿cómo sabéis? Se echaron al agua. All right. No dice con Colombia, no dice con Rusia, no dice con Chile, ni con Brasil. ¿Okay? ¿Con quién dice? Este es el nuevo pacto que yo voy a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Qué cosa es la casa de Judá y la casa de Israel? Es un lenguaje monárquico para hablar de las dos casas de Israel, para hablar de todo Israel. Ese Israel que se había dividido a partir de la monarquía de Salomón. La muerte de Salomón causó la división de la monarquía. Cuando hablamos de casa de Judá, casi le está hablando de todo Israel. Y en tercer lugar, la más grande de todas las mentiras introducidas en el mundo por los padres del cristianismo, que Yeshua fue el que hizo ese cambio. Eso no se lo cree ni el Papa. Pero hay un refrán, hay una ley de sociología que dice: repite una mentira muchas veces y la gente se lo cree. Porque la gente, debido a las condiciones que imperan en el mundo, la gente se cree con más facilidad la mentira que la verdad. Diga una mentira, todo el mundo la cree. Diga la verdad y oye, le cuesta a la gente creer. Yo le estaba compartiendo, creo que fue en Miami, en una conferencia. Yo le decía a la comunidad allá: mire, si nosotros quisiéramos tener aquí una comunidad de 3,000, 4,000, 5,000 personas, eso es fácil. ¿Ok? Eso es fácil de hacer. Tú me traes una copita de agua, una botija de aceite y unos pañitos, y yo empiezo a hablar de que esta agua con el pañito, si tú se lo llevas a fulano que está allá, le va a hacer un milagro, que venga todo el mundo a pasar por debajo de un palo, y cuando pase se le van a quedar todas las cosas malas, y esto empieza a llenarse. A la vuelta de un año tenemos 3,000 personas aquí creyendo en esa mentira. Ahora, le hablas la verdad a la gente, le hablas del arrepentimiento, le hablas de responsabilidad con Dios, le hablas de vivir vidas rectas, le hablas de ser honesto en tus negocios, le hablas, ahí no, eso es muy fuerte. Nos gusta lo fácil, nos gusta lo rápido, nos gusta una religión que sea sin compromiso. Te hago un presupuesto sin compromiso. No, yo te hago un presupuesto sin compromiso. Esta es la época de sin compromiso. Y la gente piensa que el reino de los cielos también es una migaja sin compromiso. Y no es así. ¿Ok? Decir que Yeshua fue el que hizo estos cambios es la cosa más repugnante que uno podría imaginar. ¿Y cómo la gente se cree eso? ¿Cómo me vas a decir a mí que Yeshua fue el que hizo este cambio, cuando el propio Yeshua dice: ni les pase por la cabeza la idea de que yo he venido a cambiar la Torah a los profetas?
No es que he venido a cambiar la Torah, no he venido a cambiar la ley, he venido a darle la correcta interpretación. No va a pasar, mire, ni una sola yod, la letra más chiquita que hay en el alfabeto hebreo, no va a pasar una sola yod de la Torah, una sola no va a pasar. Y dijo más, dijo, cualquiera que enseñe, ¿ok? Cualquiera que enseñe que uno de estos mandamientos más pequeños de la Torah ha sido anulado, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Una sola misma, una solita misma, la más pequeña, quien diga que eso pasó, muy pequeño será llamado en el Bajú de Samuel. Entonces, la idea cristiana de que el Nuevo Testamento reemplaza al Viejo, que la iglesia reemplaza a Israel, que Jesús es el nuevo Dios en carne, que vino a producir este cambio y que se divorció del judaísmo, que se divorció de Moisés y creó una nueva religión que se llama el cristianismo, y que el cristianismo es un sustituto del judaísmo. Señores, eso es totalmente falso. Constituye una grave afrenta a la Escritura, es una ofensa a Dios y una ofensa al propio Yeshua. Yeshua nunca se presentó delante del pueblo de Israel como una nueva divinidad o como un nuevo Dios, Haz Shalom. Sus palabras fueron bien claras. Él le dijo a un grupo de sus seguidores: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y el Dios de ustedes también, mi Dios. Lo que más me llama la atención es que Melito de Sardi, en el año 170, fue de la misma ciudad a la cual Yeshua envió una carta 2-3 generaciones antes. Había una comunidad judía en Sardis. Los judíos fueron masacrados allí. Y el obispo Melito vino a ser líder de la comunidad judía, de la comunidad gentil que reemplazó a la comunidad judía cuando los judíos fueron masacrados. Y a esta comunidad judía, antes que existiera Melito de Sardis, 3 generaciones antes de Melito de Sardis, Yeshua le mandó una carta, ¿ok? Escribió una carta a esa comunidad que la envió a través de Yohanan, uno de sus servidores, que Yeshua le dictó la carta y Yohanan la escribió. Y en la carta que Yeshua le envía, le dice: asegura las cosas que están a punto de morir, porque no veo que tus pasos son perfectos delante de mi Dios. No delante de mí, delante de mi Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 3, verso 2. Ahí está escrito eso. Y al líder judío de la propia comunidad de Sardis, escucha esto, a la propia comunidad de Sardis, de la que luego Melito viene a ser, ¿ok? Es a la que se le dice: oye, las cosas no están bien delante de mi Dios. Mi Dios. Y a otra comunidad judía les dijo: al que venciere, yo lo haré un pilar del templo de mi Dios. Mi Dios. Y dijo más: le voy a escribir sobre su frente el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Observa constantemente: mi Dios, mi Dios, mi Dios. El nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios. Entonces, si Yeshua tuvo su Dios, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿cómo puede él ser mismo Dios? Y entonces imagínate, un Dios teniendo Dios. Eso solamente se le ocurre a Constantino. Un Dios teniendo Dios. Un Dios orándole a otro Dios. Un Dios suplicándole a otro Dios que lo salve. Si un Dios tiene Dios, entonces no es Dios. Porque la propia definición de Dios en ese contexto
no admite otra fuerza o poder independiente de Él, y mucho menos que otro sea como Él. El profeta judío Isaías, capítulo 44, en su profecía dice: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿Hay otra roca fuera de mí? Dice: no conozco a ninguno. Entonces, si Dios no conoce a ningún otro Dios, no va a decir Constantino que él sí conoce a otro Dios. Si no hay otro Dios fuera de mí, ¿cómo alguien puede decir que Jesús es otro Dios? Cuando Salomón fue a consagrar el templo de Jerusalén, dijo estas palabras: los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, si Dios, el Creador, por definición, lo llena todo en todos, entonces no puede haber lugar para un segundo poder que sea también Dios, que lo llena todo en todos. Es imposible, Gloria, es imposible que Dios tenga hermanos. Imposible. No cabrían entre sí. Se destruirían entre sí, dejarían de ser. Y esto solamente se le ocurre a los griegos en su mitología y en sus luchas de los dioses por el dominio del Olimpo. O hay un solo Dios o no hay Dios. Hazme solo. En otras palabras, el Dios de Yeshua tiene que ser tu Dios. Y si el Dios de Yeshua no es tu Dios, you are in serious problem. Estás en serios problemas con Dios. Si el Dios de Yeshua no es tu Dios. ¿Cuánto está conmigo hasta aquí? Ahora, ciertamente, cuando hablamos de Mashiach no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo muy grande, muy extraordinario y muy glorioso. ¿Okay? La revelación de Mashiach en la persona de Yeshua ben Yosef, nuestro santo maestro, es lo que anuncia el cumplimiento de la transición entre la promesa y la renovación del pacto anunciado por Jeremías y la colocación de la Torah en el corazón de la gente con sus enseñanzas, apropiándose de la neshama de cada uno. Y esa transición innegable nos coloca en una posición irrevocable entre la lucha contra el mal, hacia la búsqueda de la luz, de esa luz final, cuando el Mashiach se va a revelar con toda su fuerza y va a llenar al mundo entero con el conocimiento del Eterno, como las aguas cubren la mar, y entonces los seres humanos seremos inmortales y estableceremos así, con la ayuda de Mashiach, la totalidad del reino de Dios entre los hombres. Y debido a esto, nuestro justo Mesías recibió la revelación de que si nosotros, y ahí es donde está nuestra responsabilidad, eso es lo que tenemos que entender. Alex, si tú entiendes esto, entiendes todo, hermano. Y si tú lo entiendes, Ruth, lo entiendes todo, hermana querida. Al momento que esto hace clic en nosotros, hemos dado un tremendo paso de avance en la redención. ¿Ok? Debido a esto, nuestro justo Mesías recibió la revelación de que si nosotros lo levantamos, esa es nuestra responsabilidad, levantarlo a Él. Si yo fuere levantado, a todos voy a traer a mí mismo. Cuando nosotros le mostremos al mundo quién es realmente Mashiach, sus auténticas enseñanzas que fueron dadas para que se conocieran en toda la faz de la tierra, entonces dice Él: atraeré a todos a mí mismo, y el resto de las profecías se van a cumplir como Él ha dicho. Y esto es evidente en las parábolas que Él nos da del Malhut Shammai. En las parábolas está esbozado de forma codificada, para decirlo de una manera cabalísticamente, en las parábolas de Mashiach
están codificadas cabalísticamente todas las estrategias para lograr esta noble misión que se puede identificar en 10 puntos extraordinarios y maravillosos. Primero, nuestra responsabilidad en preparar al mundo para el advenimiento de Mashiach. Una pequeña semilla que se transforma en un gigantesco árbol y que da sombra y alimento a todas las aves de la tierra. Esa es la primera. Segunda, nuestra responsabilidad de aprender Torah, la sabiduría divina, cuya máxima expresión es Mashiach. Mashiach es, en términos del mundo espiritual, el Big Bang del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Dice él en sus parábolas, un buscador de perlas que al encontrar una perla preciosa de gran precio va y vende todo lo que tiene por adquirirla. Tercero, nuestra responsabilidad por desarrollar el entendimiento espiritual para tener conciencia del principio material de Dios. Como dijo Mashiach, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Nuestra responsabilidad de establecer el amor y la unidad de todo Israel. El poder del amor gratuito para erradicar el odio gratuito, para unificar todas las neshamot, todas las almas de nuestro pueblo. Un amor que según Yeshua tiene que comenzar por ti mismo, amarte a ti mismo. Y tiene que seguir con amar a tu esposo, amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tus padres, amar tu familia, amar tu prójimo. Y así irse extendiendo hasta alcanzar a todas las neshamot de nuestro pueblo. Como dice el maestro, amad y perdonad si alguno tuviere queja contra otro. La responsabilidad de mantener la luz del Shabbat encendida como una luz que al encenderse no se oculta debajo de la cama, en las parábolas de Yeshua, sino que la luz del Shabbat se pone arriba para que todos la vean. El Shabbat fue algo tan importante para nuestro Santo Maestro que aunque está permitido salvar la vida en Shabbat y violar el Shabbat por salvar la vida, en caso de una situación de exilio, Yeshua dice, oren que vuestra huida no sea en Shabbat. Oren que vuestra huida no sea en Shabbat. Que vuestro tener que salir por vuestra vida no sea en Shabbat. Porque el propio Yeshua había dicho que salvar la vida en Shabbat está permitido. Está permitido. Sin embargo, él pide que aún en caso supremo, mejor es salvar la vida sin violar el Shabbat. Y por lo tanto le dice, oren para que no ocurra el Shabbat, para que no os veáis siquiera en la posición legal de violar legítimamente el Shabbat. Mira eso. Mira el amor que tiene Yeshua por el Shabbat. La responsabilidad del rigor en cumplir los mandamientos de Dios. Dice el maestro, si tu mano derecha te lleva al pecado, córtatela. Si tu ojo derecho te lleva a violar la Torah, arráncatelo. Porque es mejor entrar manco o ciego en el Mahur Shammai que con 2 manos y con 2 ojos descubrir que llegas al Gehinnom. Es decir, el maestro enfatiza la importancia que tiene conquistar y subyugar las demandas de la mala inclinación que luchan contra el alma divina dentro de ti. ¿Cuánto entiendes lo que estamos hablando acá? La sexta responsabilidad establecida por el Ribi es la relacionada con el Shalom Bayit. El buscar siempre un hogar de paz, donde la esposa desarrolla las bellezas de abajo y el esposo trae las bellezas de arriba en unidad y paz. Dice Yeshua, cuando tú vayas a hospedarte a un lugar, busca un Shalom Bayit. No te hospedes en un lugar donde no hay Shalom. Ve a un lugar donde hay Shalom Bayit.
La séptima responsabilidad es la que tiene que ver con la educación de los hijos. Dice Mashiach, dejen que los niños vengan a mí. La victoria de Israel está en el secreto de educar a sus hijos en los caminos de la Torah. Porque dice la Escritura que aun cuando fueren viejos, no se van a apartar de ellos. No se van a apartar. Y si se han apartado, y si se han desviado, las promesas de Yeshua es que van a regresar. Y a los padres que están aquí, cuyos hijos se han desviado, y a las madres que están aquí, cuyas hijas se han desviado, recuerden las enseñanzas de nuestro Ribi. El hijo pródigo regresará. Regresará. No se va a quedar, tu hijo no se va a quedar a vivir con los puercos. Va a volver. Y recuerda eso siempre, papá y mamá, recuérdalo. No importa lo que tus hijos estén haciendo ahora. No importa si se han desviado. No importa si te están deshonrando. No importa. Tu hijo va a volver. Tu hija va a volver. Y aunque lo alcance la vejez, no se van a apartar. Yeshua nos dejó el legado de la enseñanza de la Torah de generación en generación. Vayan y enseñen todo lo que yo les he revelado. La octava responsabilidad es llenar tu casa de Torah. Ese es el legado de Yeshua para nosotros. Un buen escriba, dice él, tiene en sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Los tesoros son una referencia a llenar tu casa de libros sagrados. Libros que inspiran. Libros que ennoblecen el alma. Aun cuando tu tiempo de estudio sea medido por tus responsabilidades seculares, la sola presencia de libros santos en tu casa te inspira a la lectura, te inspira a la fe, te inspira a las causas nobles. Y cuando la gente llega a tu casa y tú la tienes llena de libros, sus ojos se van a mover hacia esos libros y de alguna manera van a ser tocados. Las manos de los que visiten tu casa se van a mover hacia esos libros para ser influenciados por su lectura con el conocimiento de la sabiduría divina. Por supuesto, tienes que tener en tu casa cuadros bonitos, cuadros de paisajes, cuadros de héroes, banderas, cuadros de tu familia, etc. Pero es importante que, más que cualquier otra cosa, tengas buenos libros sagrados en casa. Este es el legado de Yeshua. Son los tesoros nuevos y son los tesoros viejos. Los libros viejos y los nuevos libros que van saliendo, que promueven la paz, que promueven la santidad. Asegúrate que llenes tu casa de libros santos, no de literatura que promueva cosas profanas, no literatura que promueva cosas impuras, sino lo sagrado, lo puro, lo que permanece de generación en generación. Ese es el legado que nos deja Yeshua. La novena responsabilidad que nos deja el maestro es todo lo que tiene que ver con Sedaká. Todo lo que tiene que ver con Sedaká. Un sadik, por definición, escucha eso, es muy importante. Un sadik, por definición, es una persona que procura vivir en santidad y rectitud, teniendo como punto de referencia, por supuesto, la Torah y los mandamientos. La palabra sadik en hebreo y sedaká comparten una misma shoresh, una misma raíz. Quiere decir, un sadik es uno que comparte lo que tiene con otros. Un sadik es uno que dedica su vida a actos de bondad, de caridad. Uno que trabaja a favor de la paz, de la justicia. Tanto es así que dice el maestro, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y la décima responsabilidad que nos dejó el Ribi es la que tiene que ver con la santidad de tu casa específicamente. Dios quiere proteger tu casa. Dios quiere proteger tu familia. Dios quiere proteger tus hijos. Pero hay que aprender a poner cercos de protección. Dice el maestro, no echen vuestras perlas a los puercos, porque se van a volver contra vosotros y los van a devorar. Los puercos representan todo lo que está prohibido por la Torah y que afecta la paz en el hogar. Entonces, si tú eres un yehudí,
tienes que asegurarte de tener una mezuzá en cada puerta de tu casa. En cada puerta de tu casa. Una mezuzá. Si tú no eres yehudí, no se te requiere esto porque es una señal de pacto. Pero puedes poner un cuadrito con un texto bíblico que ilustre la riqueza de la gracia de Dios que se ha derramado en ti. Sea un caso, sea en el otro. De hecho, el valor gemátrico de mezuzá es 65, que se corresponde con uno de los nombres de Dios que está relacionado con la nobleza de David, está relacionado con reinado, está relacionado con Malhut. Entonces, aquí te he esbozado los 10 legados permanentes de Yeshua. Entonces, cuando tú entiendes esto, verás por qué digo que es una total locura y una total falsedad afirmar que Él vino a cambiar la Torah. Afirmar que Él vino a reemplazar a Israel por otro pueblo. O que Él vino a establecer una nueva religión en el mundo, nombradamente el cristianismo. Y he dicho todo esto como un paréntesis para explicarte mejor por qué elegí el judaísmo netzarita para mi casa. Y cuando tú entiendes estos 10 legados, que yo te animo para que después te sientes, lo vuelvas a escuchar, lo vuelvas a rumiar, todo esto. Cuando tú entiendes estos legados de Yeshua, podrás empezar a comprender la riqueza y la belleza del judaísmo netzarita. Te dije que el nombre Netzarim viene del Tanaj. Y viene también, Tanaj es un acróstico para Torah, Nevim y Ketuvim, las 3 partes en que se divide la escritura sagrada, Moisés, los profetas y los salmos. ¿Okay? Eso es Tanaj. Viene del Tanaj y viene del testimonio que nosotros encontramos en el Código Real. Ahora quiero aclararte 2 cosas aquí. Primero, que el término Nezarín no tiene nada que ver con el voto nazareo. Son 2 cosas diferentes. No tiene nada que ver con Sansón. ¿Ok? So, quita eso de tu mente. Y tampoco tiene nada que ver con la denominación cristiana llamada los nazarenos. No tiene nada que ver. Sino porque magnesia y gimnasia suenan parecidos, significa que tenga que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Entonces, cuando nosotros analizamos estos legados de Yeshua, nos damos cuenta que tenemos que responder de dónde está en el Tanaj el judaísmo netzarita. ¿Dónde está en el Tanaj? ¿De dónde viene eso? Usted va a tener que esperar la próxima conferencia para entender de dónde viene eso. Porque mi tiempo hoy ha concluido. Espero que el Eterno, que esta serie sirva para animar tu corazón, para ilustrar tu mente, tu conciencia, y que luego con plenitud de causa puedas elegir el judaísmo que mejor expresa tu nueva identidad, ya sea como yehudí o ya sea como justo de las naciones. Mientras tanto, shalom, shalom, y que tengas una semana extraordinaria y bendecida, con mucha alegría y paz para ti y para toda la casa de Israel. Amén y amén.